Lo dijo en la primera hora. Bueno, 7:11 en la mañana, yo creo que esta es una jornada todavía más oportuna, muy oportuna para abordar nuestro segmento aquí a primera hora por Armónica FM y las plataformas de primera plana de Juntos por tu Seguridad. ¿Qué está pasando en el país a nivel de seguridad y cómo leemos las decisiones adoptadas en las últimas horas por el gobierno? Tenemos un reporte para poner en contexto el tema que vamos a abordar justamente esta mañana con Denise Salazar. La extorsión en Ecuador aumentó en más de un 65% entre 2022 y noviembre del 2023 y en casi un 400% desde el 2021. Esos son los datos que la policía ecuatoriana compartió con una agencia internacional. Nosotros tenemos un registro, estamos hablando que cuando hablamos de extorsiones, en el 2022 teníamos 1.503 denunciados. En lo que va del año, en el 2023 se han incrementado 5.786, es decir, tenemos un incremento de 285% más. Entonces, dentro de esa, la política del Comando General, hace menos de 15 días, de los policías que se van a graduar, van a salir al eje investigativo y se va a fortalecer, tanto de la DINASED como la UNACE. Pero muy aparte de fortalecer también la institución, tenemos que fortalecer las penas, que eso nos va a permitir más ser contundentes en la lucha contra este tipo de delitos. Si usted es víctima de las llamadas vacunas, se tiene que evitar dar información personal e inmediatamente poner la alerta en la policía. Para hacerlo está habilitado la línea 1-800 delito. Desde el gobierno de Daniel Noboa se planteó ya el Plan Fénix, iniciativa que busca reducir el nivel de inseguridad que aqueja al país. Serio, porque hemos tenido muchos años de desatención, de ponerle solamente maquillaje al problema y seguirlo posponiendo. Ustedes saben perfectamente que en la práctica durante años no hubo contención, estamos heredando muchos problemas de esa falta de contención y queremos que los ciudadanos vayan recuperando de a poco, porque esto es un proceso, la paz. Estamos en guerra para hacer la paz y por eso insisto, tenemos que ser todos una sola fuerza para un solo Ecuador. Según los datos, el mayor número de extorsiones se reportan en Quito y Guayaquil con el 24%, seguido por El Oro con el 18%, Esmeraldas con el 8% y Manabí el 7%. Informó Denise Salazar para Primera Hora. Ecuador bajo ataque. Un grupo delictivo secuestró a personal de TC Televisión en la tarde de este martes 9 de enero. Sometieron a trabajadores durante la señal en vivo del noticiero. El ataque fue transmitido en vivo durante 15 minutos. El objetivo de los delincuentes pertenecientes a los Tiguerones era transmitir un mensaje a nivel nacional. Tras 2 horas terminó el ataque tras una intervención de la Policía Nacional. La Policía Nacional actuó con mucha sutileza en el sentido de respeto a los derechos humanos, toda vez de que en el interior se encontraban funcionarios del canal de televisión, pero con firmeza. La Policía Nacional no permitirá que se cometan estos actos. Intervenimos en primera instancia, hicimos un perímetro externo, se extrajo a todos aquellos funcionarios del canal de televisión y luego ingresaron nuestras unidades tácticas. El hecho obligó al presidente a declarar el estado de guerra en contra de 22 grupos criminales. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. Al momento hay 13 detenidos por el ataque a TC Televisión. Los hechos violentos crecieron en Ecuador tras la fuga de alias Fito de la cárcel regional. Tras ello hubo coches bombas, guías penitenciarios y policías secuestrados. Luego del ataque, el canal de televisión suspendió la señal. La medida se extenderá hasta el próximo domingo. Informó Denise Salazar para Primera Hora. Gracias, Denise. Bueno, entramos en materia. Le quiero agradecer a el constitucionalista Carlos de Tomaso, a quien le envío un fortísimo abrazo, que además es oyente de nuestro espacio, y a los especialistas en materia de seguridad, Jean-Paul Pinto y Carla Rosero. Los tres están conectados de modo telemático y les quiero agradecer por aceptar esta invitación a este espacio para hablar sobre esta compleja situación que estamos viviendo. Buenos días a todos y cada uno de ustedes. A ver, quiero empezar con Carlos de Tomaso, desde su condición de jurista, de constitucionalista. A ver, Carlos, ¿cómo entendemos que yo no creo que el país se puede quedar solamente con la declaración del jefe del Comando Conjunto? O sea, el jefe del Comando Conjunto dice, desde hoy estos grupos identificados como terroristas son objetivos militares. Bueno, ¿qué significa esto?
O sea, lamentablemente el gobierno lanza el decreto, no explica el alcance del decreto. Y nos quedamos con esa declaración. Yo le pregunto a usted y le pido a Carlos que con su conocimiento constitucional casi que nos explique con maicitos, con ábaco, cómo entendemos el decreto. Carlos de Tomaso, buenos días. Buenos días, Fabricio, buenos días a todo el panel, Jan, Belkis, Carla. Antes que nada, pues mi solidaridad con todas las víctimas. Ayer Guayaquil cerró con la incineración de un vehículo con personas adentro. Yo mismo tengo un amigo debatiéndose entre la vida y la muerte que recibió una bala en el sector de Los Ceibos, fue operado. Así que realmente una desgracia la que estamos viendo. Pues bien, es importante decirles que así se sea abogado, no es que esto es algo muy común, ¿no es cierto? Todo este lenguaje de conflicto armado, etcétera. Algo más tengo yo de experiencia por haber formado parte de la Federación Internacional de Cruz Roja en algunos momentos. Lo que ha sucedido ayer primero es que el presidente ha reformado el estado de excepción agregando una causal que es la de conflicto armado interno, en base a la cual eso qué efecto tiene, que dentro del menú de potestades que tiene el presidente se van a justificar pues el uso de herramientas de manera más potente, vamos a decirlo así, dentro del estado de excepción. Recordemos que si bien el presidente tiene una serie de facultades, el estado de excepción tiene un principio que es de proporcionalidad. El conflicto armado le abre mucho más posibilidades al ejercicio de todas las facultades. Número uno. Número dos, el declarar el conflicto armado de manera oficial tiene una serie de repercusiones jurídicas, ¿ok? Primera repercusión jurídica, evidentemente, si estás en un conflicto armado, es la activación de las Fuerzas Armadas para pues, lograr controlar o para atacar los objetivos militares. Segundo, vas a activar también una serie de convenios internacionales que regulan los conflictos armados, entre ellos la Convención de La Haya, la Convención de Ginebra, donde existen reglas de guerra, que así se llaman, reglas de conflicto que tienen como principal objetivo el proteger a la sociedad civil y el establecer pues zonas de protección. En esos convenios internacionales está evidentemente autorizado el uso de la fuerza en conflictos armados no internacionales o internos, pero ese uso de la fuerza, Fabricio, igual va a estar bajo ciertos principios como es la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad, la precaución, pero se permite el uso de la fuerza en casos de defensa propia, de defensa de terceros ante amenazas inminentes de muerte, de prevención de crímenes, de cualquier situación que ponga en alto riesgo. Yo tengo ahí también, una duda, sí, Carlos, perdón. Yo tengo ahí solamente una duda. Le permito, solamente rapidito algo. Dele. También se activa, Fabricio y panel, también se activa, al haber declarado conflicto armado, se activa todo un capítulo del Código Penal que tiene delitos especiales en situación de conflicto. Y el mismo Código Penal establece quiénes son las personas protegidas en situación de conflicto, entre ellas los periodistas, evidentemente la sociedad civil, los religiosos, los colegios, los hospitales, etcétera. Y existen delitos específicos en momentos de conflicto armado, como por ejemplo el 128, que es toma de rehenes en conflicto armado, lo que sucedió ayer, que tiene sanciones especiales. Entonces, hay una serie de efectos jurídicos con la declaratoria que hizo ayer. Además, hay que sumar la declaratoria de grupos terroristas, que trae otras consecuencias y también activa otros delitos, como el financiamiento del terrorismo. Al ser estos ahora grupos terroristas, cualquier persona que financie estos grupos se somete al delito de financiamiento de terrorismo. Hasta ahí, perdóname, Fabricio, para terminar la explicación inicial. Cortito, antes de dar la palabra a Carla y también a Jean Paul, pero cortito, Carlos, le pregunto, con esa explicación, en términos muy coloquiales o muy morochos, como decimos, ya para entendimiento del pueblo, o sea, un militar que tiene un arma puede disparar, utilizar directamente la fuerza letal sin utilizar progresivamente esa fuerza en función de ese decreto. ¿Viene a ser así? La respuesta es la siguiente: puede utilizar la fuerza
pero también tiene unos principios en el derecho internacional humanitario que tienen que ver, dentro de ellos está la proporcionalidad y la necesidad de ese uso de fuerza letal o legítima, y la causa para que la está usando, que también están determinadas, como es pues cualquier evento que ponga en riesgo para la protección propia, etc. Sin duda, en otras palabras, Fabricio, al haberse declarado el conflicto armado, sin duda, la justificación de uso en el momento que hay alguna evaluación es más potente que si no estuviéramos en conflicto armado. Pero tampoco podemos decir que es absolutamente de libre uso y de salir así, porque existen principios en el derecho internacional que, te insisto, legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y de rendición de cuentas, que al haberse activado el conflicto armado internacional, en las normas internacionales están establecidos. Correcto, me queda claro. Carla Rosero, ¿cómo interpreta usted, le saludo, buenos días, la decisión adoptada ayer ya en la práctica con la presencia de los militares? Ayer vimos en el Centro Histórico de Quito uniformados de Fuerzas Armadas, tanquetas, el mensaje del jefe del Comando Conjunto. En el contexto de la seguridad, Carla, ¿cómo lo interpreta usted? Bienvenida, buen día. Buenos días, Fabricio, gracias por gentil invitación. Igual saludo a todos los panelistas. Primero, mi solidaridad con todas las víctimas colaterales y directas de lo que está viviendo nuestro país. Y segundo, quería aprovechar rápidamente, hacer un llamado, tú lo dijiste, Fabricio, a todos los ciudadanos, a la prensa, a los medios digitales, para que no difundamos estos videos que solamente generan narrativa del terror y amplifican la voz y el impacto de los grupos narcotraficantes transnacionales, terrorismos y violencia criminal. Bueno, con respecto al tema, cojo las palabras de Carlos, solamente aterrizando el tema de seguridad. Ok, ante violencia ilegítima es importante la violencia legítima. Y nosotros tenemos una ley de uso legítimo de la fuerza, que sin duda con la declaración emitida por la presidencia, pues da paso a su ejecución y sobre todo a nivel de ya practicidad operacional. Voy a coger para que la gente nos entienda el caso específicamente de lo que pasó en TC y ahí vamos a interpretar ya la operatividad del uso legítimo de la fuerza. Primero, entender que en este tema de delitos específicos, lo dijo ya Carlos, estamos tipificando casos especiales, se está materializando un secuestro con toma de rehenes y tiene varios alcances. Estamos en un punto de inflexión dentro del manejo de crisis de toma de rehenes, esa es mi especialidad, justamente se llama fase aguda. ¿Qué es lo que se hace y qué es lo que define este tipo de declaración? Primero, el uso legítimo de la fuerza con su uso progresivo. Esto no va a cambiar porque es una parte operacional de las fuerzas del orden. ¿Qué quiere decir eso? Que en el caso específico de lo que pasó en TC, hay la presencia de la fuerza del orden, luego una parte de verbalización normada, luego el uso de armas no letales y definitivamente, y hay que clarificarle a los ciudadanos, si es necesario el manejo de arma letal. Así está proporcionalmente distribuidas las operaciones tácticas con la ley de uso legítimo de la fuerza. Tiene principios, evidentemente, principios de proporcionalidad, principios propios de la operación. Sin embargo, sí es factible, si es que es necesario, el uso finalmente de arma letal. Dos, en el caso específico de lo que se suscitó lastimosamente, pues no hubo la necesidad y no tenemos pues la presencia de víctimas letales. Sin embargo, traslademos eso a episodios o fuera del caso específico, se pueden dar. Que adicionalmente es importante entender que las fuerzas del orden están llamadas a volver a lograr que haya soberanía a nivel interno y obviamente que esos grados de violencia se disminuyan a la proporción que sea necesaria. Entonces, se va a hacer ejercicio y uso efectivo de la fuerza en la medida que sea necesario. Punto 2. Es importante también entender que hay operaciones que se deben llevar a cabo y se van a mantener. No se puede retroceder en este punto de inflexión y es importante lo que se acaba de declarar. Cuando tú ya operacionalmente tienes la protección de las fuerzas del orden frente a eventos en el cual bajo la necesidad se debe hacer uso incluso de arma letal. Y a la final, tú vas cerrando los ciclos, lo acaba de decir también Carlos, estamos hablando ya de tipificaciones de esa cadena de valor
de esa cadena específica que hay que controlar. Por ejemplo, el lavado de activos y el manejo de bienes ilícitos para el financiamiento del terrorismo. Eso es importantísimo. Segundo, parte importante de este rompimiento de la cadena de valor que es del narcotráfico transnacional con los operativos que se van a llevar a cabo en función de este decreto, es justamente comenzar a romper el armaje que se tiene a nivel delincuencial, armas que vienen desde Perú, a través de operativos mucho más contundentes, mucho más robustos, mucho más protegiendo a la fuerza del orden, pues generar mucho más contundencia en los resultados específicos. Todas las armas, una gran cantidad, no todas, una gran cantidad de armas y municiones están viniendo de Perú. Y hay una operación importante que se debe realizar de tareas conjuntas internas en lugares donde está localizado el almacenamiento de estas armas. No todas están en poder del delincuente. Y dos, el abastecimiento que se seguirá realizando obviamente a nivel de frontera. Correcto. Punto importante 3, y yo solamente para terminar, entender también como punto relacionado, es que esa proporcionalidad que estamos hablando del ejercicio de la fuerza, será medida en función de las necesidades e incluso te dice la ley y te dice el reglamento específico que no es nuevo, fue aprobado en junio del año anterior, en la proporcionalidad de la peligrosidad del evento, de la amenaza latente y la inminente de riesgo de la vida y de los bienes de los ciudadanos. Es decir, respeto a la vida y obviamente consideraciones adecuadas. Carlos lo dijo también, se activan internacionalmente temas de derechos humanos, es decir, si bien cierto, esta operación es directamente a estos grupos de narcotráfico transnacional, terrorismo y crimen organizado, sin embargo, para que la ciudadanía también esté tranquila y entienda, a haber operativos, es necesario operativos de búsqueda, por ejemplo, siempre me gusta poner casos para que la gente lo entienda mejor, digamos que hace un operativo de revisión de maletas en un sitio específico, obviamente hay una proporcionalidad en la operación, sin embargo, si se encuentran armas o condiciones o hay una amenaza latente en ese momento, pues ellos van a reaccionar. Correcto. Entonces, un poco así ejemplificando para que la ciudadanía entienda cuáles son sus parámetros de gestión operativa, luego más voy a comentar un poco más ya normalizado el tema. Ahora, uno entendería que con todo lo que ha pasado, uno se imaginaría que todas estas decisiones, la decisión del lunes de declarar el estado de excepción, la decisión del martes de establecer este nuevo estatus, el reconocer un conflicto interno armado, debe ser parte de un plan. Yo le pregunto a Jean-Paul Pinto si cree que hay un plan o si siente que son decisiones importantes, sí, pero aisladas. ¿Cómo le ves, Jean-Paul? Bienvenido. Gracias, Fabricio, por la invitación. Un saludo a la audiencia de la radio. Mira que tú lo has señalado muy bien. Me parece a mí que lo que vemos son iniciativas, buenas ideas, intenciones, pero no hay plan. Realmente hasta ahora le damos más de un mes de gobierno y no vemos el famoso plan Fénix, ¿no? Vimos un video muy bonito de alta tecnología que no tenemos plata para financiar, además, ¿no? Entonces, yo diría que lastimosamente, conforme se han dado los eventos de seguridad en el Ecuador, el gobierno ha ido implementando parches, ¿no es cierto? Soluciones en el camino para ver qué pasa. Lo de ayer es bastante grave porque en la cadena nacional está el jefe del comando conjunto, pero no está el presidente. Y el presidente realmente es el jefe del comando conjunto, es el jefe de todas las fuerzas militares. Entonces, a mí me dio la idea, ¿no es cierto?, de que ahorita los que tomaron el poder son los militares como tal, porque ellos van a hacer, ¿no es cierto?, van a ocupar el territorio nacional con sus tropas justamente en varios puntos del país para neutralizar la amenaza, ¿no? Entonces, lastimosamente, como se ha señalado ya en muchos foros y ocasiones, y lo he dicho también en varias entrevistas, ese plan no existe, ¿no es cierto? Yo soy claro en una cosa, para poder hacer una guerra, la primera cosa que debimos de hacer apenas inició el gobierno es el tema de infiltrados, los temas de contrainteligencia, ¿no es cierto? Crear, si se quiere, una entidad independiente para identificar a esta gente infiltrada, ¿no es cierto?, en policía, en Fuerzas Armadas, en Fiscalía, inteligencia, cosa que no hicimos, hemos perdido un mes. Y no es dable que vayamos ahorita a una guerra de conflicto interno como el que tenemos, hasta que no sepamos quién está infiltrado. Esta guerra es perdida. Eso fue lo que pasó en México en el año 2000, cuando Fox declaró la guerra, ¿no es cierto?, al narcotráfico en el año 2000, perdió. Y hasta ahora México sigue perdiendo, porque no puedes tú ir a una guerra, ¿no es cierto?, si mucha de tu gente está infiltrada. El caso Metástasis nos indica claramente que la infiltración es del más alto nivel, ¿no es cierto? Inclusive en el COSEPE se dijo que hubo infiltración. Entonces, yo te diría que lastimosamente hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, estamos ya 10 de enero, todavía no vemos ese famoso plan, no hay ejes estratégicos, no hay objetivos, no se ve una coordinación, un direccionamiento estratégico de acciones, y realmente ahora no estamos sin opciones, ¿no? Lo que hemos hecho el día de ayer fue decirle al país, no tenemos opción,
no hay salida, y lo que vamos a hacer es una guerra interna, ¿no es cierto? Vamos a decir que son terroristas, vamos a sacar a Fuerzas Armadas. En el decreto de ayer se menciona un decreto 730 hecho por Paco Moncayo que ya disponía y ordenaba a Fuerzas Armadas a salir, a coordinar con la policía operativos. Nunca se hizo, evidentemente por el tema de cárceles, por los temas de daños colaterales y otros, ¿no? Pero como se ha señalado bien, pues realmente, Fabricio, después de todo lo que está pasando ahorita, el gran problema es la falta de cuadros de seguridad en el gobierno, gente que no tiene conocimiento ni experiencia en diferentes puestos, además, ¿no es cierto?, nombrados después de 2, 3 semanas de iniciar el gobierno, y además la inexistencia de un plan. Lazo, faltando 2 días para terminar su gobierno, hizo un plan muy interesante, y yo le he dicho siempre, ¿por qué no recoge ese plan, le cambia de nombre, de colores, le dice, aquí está el plan Fénix? Ya hay 50 páginas de estrategia en ese plan. Sí, pero Está hecho por organismos internacionales, ese plan lo iban a presentar 3 días antes de que se acabe el gobierno de Lazo. Exacto. Y finalmente recularon, no lo presentaron. Yo no sé si se lo dejaron en el escritorio al presidente de la República o a la ministra del gobierno. Yo espero que sí, porque ese plan tiene cosas valiosas. Entonces, en lugar de inventar el agua tibia, cojamos ese plan e implementemos. Y nada de esas cosas valiosas que usted dice, Jean Paul, se han implementado en estos casi 50 días de gobierno. No, para nada, realmente, como te digo, inclusive en el diagnóstico del plan está el tema metástasis, es decir, el Estado reconoce los niveles de infiltración en todos los estamentos del Estado, ahí está súper claro, cuando uno lee el documento, ya el metástasis no es una sorpresa, realmente es una crónica de una muerte anunciada. Entonces yo te diría que ese documento tiene una serie de estrategias de políticas de seguridad que podrían ser retomadas por este gobierno para paliar los problemas que tenemos, pero como bien decimos, realmente hay falta de liderazgo, falta de cuadros, falta de plan, y por eso conforme se dan los eventos en el Ecuador de violencia, inseguridad, de criminalidad, el gobierno trata de solucionar como puede, ¿no es cierto? Y se da cuenta que actualmente no hay solución, la policía está desbordada, no tenemos una fuerza intermedia y la única forma es acudir a las Fuerzas Armadas para que justamente nos ayuden a neutralizar, pero hay que estar claros que esto es un baño de sangre, es decir, si vamos a la guerra, esto es una guerra, entonces implicará que ellos se van a defender y van a tomar, ¿no es cierto?, gasolineras, van a hacer atentados en centros comerciales, en hospitales, porque quieren sembrar el terror y quieren poner al gobierno de rodillas. Entonces, el gobierno, si va a la guerra, debe estar claro que va a ganar y que puede ganar, pero con tanta infiltración va a ser muy complicado porque las operaciones van a ser filtradas y los delincuentes van a estar preparados. No son delincuentes, son grupos ya criminales que han desafiado al Estado. Y ayer, lo de estos 2 días, es una clara muestra de desafío al Estado. Ellos han desafiado al Estado y dicen, usted quiere guerra, nosotros estamos listos y le vamos a dar guerra en varios puntos del país. Y movilizar tropas y gente a varios puntos del país no es tarea fácil ni tarea rápida. Entonces lo que está pasando es un desafío al Estado. Ellos van a dar pelea, tienen las armas, la logística, la inteligencia, entonces no va a ser cosa fácil. Y lo que hay que prepararse es para una guerra. Para ver exactamente lo que pasó en México. Les agradezco a los tres por esta primera aproximación que ustedes han generado. Permítanme solamente hacer una breve pausa. Tengo que cumplir con compromisos publicitarios. No se me desconecten a nuestros invitados y también a nuestros televidentes e oyentes e internautas que están conectados con nosotros a través de nuestro espacio. Estamos hablando con Carlos de Tomaso, con Carla Rosero y con Jean Paul Pinto sobre las decisiones en materia de seguridad aquí en La Primera Hora en nuestro segmento Juntos por tu Seguridad. Pausa. Seguimos aquí en nuestro espacio a primera hora por Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana, nuestro segmento Juntos por tu Seguridad, con Carlos de Tomaso, Carla de Rosero y Jean Paul Pinto, hablando justamente sobre la crisis de seguridad. Carlos, yo le pregunto a usted, más allá de la explicación que en el primer bloque usted justamente nos expuso, la explicación desde la parte constitucional y su visión sobre este tema. Yo le pregunto a usted si era necesario este segundo decreto. O sea, no bastaba con el primer decreto, donde se declara al país en grave conmoción interna y se dispone la movilización de policía y fuerzas armadas. No bastaba con eso, incluyendo el toque de queda, ¿no? No bastaba con eso al punto que se tuvo que resolver lo de ayer. Le pregunto si lo de ayer era necesario para enfrentar la situación de crisis que estamos viviendo. Carlos de Tomaso. Primero, debo decir, pues, que como todo ciudadano, yo al menos respaldo y entiendo que el presidente está al mando, respaldo las decisiones que tomen si son en función del bien común, y espero y aspiro que sí tengan un plan. La respuesta a la pregunta, Fabricio, que me haces es, para mí, te la voy a decir de la siguiente forma. Es evidente que las Fuerzas Armadas no se han sentido cómodas con el marco jurídico que se tiene, incluso en estado de excepción, no se han sentido cómodas para actuar y desde ese punto de vista
si es que esta declaratoria de conflicto armado a ellos les da mayor garantía jurídica para su accionar en las actuaciones en este conflicto, yo lo veo absolutamente necesario. Pero ¿por qué dice usted que posiblemente las Fuerzas Armadas no se sentían cómodas con el estatus jurídico inicialmente adoptado? Porque usted ve, Fabricio, en todas la secuencia de hechos que se han venido dando, ¿por qué se realizó la reforma al artículo 158 de la Constitución? Porque las Fuerzas Armadas decían que no, la Constitución no les daba un ámbito constitucional para actuar en conflictos internos. Si usted lee las 9 o 11 primero preguntas que mandó el presidente Noboa, todas esas son exigencias para mejorar el estatus legal que le permita a las Fuerzas Armadas poder actuar. Y yo lo he venido diciendo en el programa y en el medio de comunicación que participo, pues que las Fuerzas Armadas no se estaban moviendo y no se mueven porque sienten que el marco jurídico no alcanza para luego protegerlos en el caso o en el momento de rendición de cuentas. En ese sentido, la declaratoria de conflicto armado les da pues a ellos un sustento. Ayer en las mismas declaraciones yo al menos los vi más cómodos del estatus jurídico que se ha declarado para que ellos puedan actuar. Incluso poco después vino esta arenga que usted la puso, Fabricio, al inicio del programa. Entonces, esto para mí se trata del marco jurídico que las Fuerzas Armadas han requerido y que se sientan cómodas para poder actuar. Ahora, le pregunto a Carla. Carla, en su intervención anterior, hablaba de una serie de elementos que deberían estar asociados a estas decisiones que en materia jurídica han sido adoptadas por el gobierno del presidente Noboa. Y yo le preguntaba a Jean Paul Pinto si hay un plan. Jean Paul sostiene que no hay un plan. Yo le pregunto a Carla si coincide con esa visión. ¿Hay o no hay un plan de seguridad, Carla Rosero? Definitivamente no existe una política de seguridad. Realmente no existe un plan integral de seguridad y un involucramiento integrado de todas las partes. Solo quisiera agregar algo a lo que decía Carlos. ¿Por qué es importante reconocer la presencia de un conflicto armado? Porque a nivel ya operativo e incluso legal, aumenta, a diferencia del estado de excepción, aumenta la proporcionalidad de las medidas de que ejecutarse e incluso establece una protección reforzada. Esto está en tratados internacionales a grupos vulnerables. Y desde la declaratoria, pues que fue el día de ayer, se activa la sección cuarta del COIB, es decir, regular realmente delitos contra las personas bienes protegidos. Concuerdo que de esa manera justamente las Fuerzas Armadas pues se sienten mucho más respaldadas en su operación y sobre todo en la protección ciudadana. Y dos, ya existe en el artículo 54, mi querido Fabricio, de la ley que regula el ejercicio de la fuerza, ya se establecen medidas sustitutivas a la prisión preventiva, que es el principal miedo que tienen las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en general, para ejercer el uso efectivo de la fuerza. Es porque justamente, mira, te doy una estadística, del 2022 al 2023 hubieron 139 casos en donde justamente los uniformados tuvieron que estar en instancias legales e incluso con prisión preventiva, muchos de ellos ya regulados, por hacer uso efectivo de la fuerza. Entonces, claro, si tú complementas y adicionalmente tú pones determinación de grupos terroristas activas de delitos específicos, pues de alguna manera estás también soportando mayormente su necesidad de protección. Dos, con lo que tú decías de la pregunta de que si hay política, no existe una política. Y concuerdo con lo que justamente decía el otro panelista, que es importante cerrar el círculo realmente que actualmente no se ha cerrado. Si yo estoy haciendo uso efectivo de la fuerza y va a haber detenciones y va a haber ejecución real de utilización si es necesario de, por ejemplo, munición letal o operaciones contundentes y yo detengo a un delincuente, pero definitivamente esta justicia, discúlpeme, podrida, con podredumbre en todos sus frentes, no me permite cerrar el círculo y generar realmente las penas que sean necesarias bajo ley, pues obviamente no estoy haciendo nada. Entonces sí es importante, complementariamente, concuerdo con lo que indicaba, de limpiar todo lo que está pasando dentro del aparataje de justicia.
y continuar con las acciones que se están llevando a cabo. Creo que eso es importante. Y otra cosa importante dentro de una política de seguridad, se necesita un liderazgo. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo concuerdo contigo, si no hay una comunicación efectiva, veraz, contrastada, directa, clara para el ciudadano, con temas y con una conceptualización realmente fácil de entender, está el otro lado, justo con lo que yo inicié en mi intervención, está el otro lado. Es decir, delincuentes que están generando una narrativa de terror con amedrentamiento, obviamente queriendo mostrar presión y generar caos. Si yo amplifico, y es lo que estamos haciendo los ciudadanos, como yo estoy ciego, no tengo información clara, comienzo a amplificar o generar mucho más voz con respecto a estas acciones que están realizando y obviamente que estoy mermando la fuerza de poder del Estado y de su gobierno central. Entonces, sí creo que es importante, aparte de la política real, aparte de un plan realmente ejecutable, realmente veraz, ¿no es cierto?, que la conozcamos. No todo plan debe ser comunicado, ¿no?, en su totalidad. Hay que también entender hay que tener que hubo errores comunicacionales, por ejemplo, en el traslado de los delincuentes. ¿Por qué se dieron cosas, por ejemplo, con las de Fito? Sí, por infiltración de comunicación, pero también porque si tú vas a trasladar a 3 personas importantes dentro del grupo delictivo de los Lobos a La Roca y definitivamente lo hace público y luego pues se filtra información que también otra persona que está en otra banda va a esa misma dependencia, pues obviamente ni corte de perezoso, está mi vida en juego, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema comunicacional que hay que cogerlo con pinzas. Estamos hablando de comunicación, de seguridad y de manejo de crisis. Entonces, esas cosas yo complementaría a lo que justamente se indicaba con respecto al no tener un plan o por lo menos no articularlo de la manera adecuada frente a la amenaza que estamos viviendo, que es una amenaza mayor y de criticidad. Ahora, en medio de todo esto, claro, hemos tenido estos episodios de violencia de la noche de lunes, del martes, el estado de excepción, este reconocimiento del conflicto armado interno que nos tiene hablando sobre esto. Y ya nos olvidamos de la fuga de Fito, ya que el domingo ya no asomó y nadie sabe cuándo se fue. Ya, el gobierno, de hecho, quiero contarles a nuestros invitados y también a las autoridades, hasta el momento el gobierno no dice que Fito se fugó. El gobierno habla de la presunta evasión, ya, pero no dicen que Fito se fugó. O sea, no utilizan el mismo término que, por ejemplo, ayer sí emplearon en el caso de Colón Pico. En el caso de Colón Pico se habla de fuga. Porque el caso de Fito, no dicen que Fito se fugó, hablan de presunta evasión. El tema es que, Jean Paul, como que ya nos olvidamos de esto, y a mí me parece que es gravísimo. ¿Cómo se les fuga a Fito? No le encuentran el domingo, no sabemos cuándo se fue, y cómo se les fuga con Colón Pico. Y hay una declaración que me parece muy grave, que hace Esteban Torres Cobo, el viceministro de Gobernabilidad, hace 2 días, donde él habla de fuga de información. Dice, ojalá que eso no haya ocurrido en el seno del COSEPE, porque estaríamos hablando de una putrefacción, y ese fue el término que utilizó Esteban Torres Cobo, de una putrefacción en los más altos niveles o esferas del Estado ecuatoriano. ¿Qué pensar de estas 2 fugas, Jean Paul? Mira, qué es lo que yo señalaba, ¿no? No podemos ir a una guerra si todo está infiltrado. Y el caso justamente de Fito demuestra que la infiltración no es a niveles bajos, ¿no es cierto? A niveles operativos, es de los niveles más altos del Estado. Entonces, la fuga de Fito me recordó la fuga del niño guerrero en la cárcel del Tocoró, en Aragua, ¿no es cierto? Cuando Maduro dispone, ¿no es cierto?, la intervención en esta cárcel, y el niño guerrero se había fugado hace 2 semanas con 500 de sus hombres, con su armamento, su dinero, etcétera. Y es exactamente lo mismo que pasó acá con Fito, ¿no es cierto? Se filtró la información, él tuvo el tiempo necesario para limpiar sus celdas, salir con sus hombres, sus armas, su dinero, y realmente seguramente salió por la puerta grande, se dio un abrazo con todos, hicieron una fiesta de despedida, y realmente tuvo el tiempo de salir sin ningún problema, ¿no? Y lo otro que es vergonzoso y es sospechoso, ¿no? Después de tantas cosas que hemos oído, de lo que la fiscal señaló, ¿no es cierto?, a este presunto asesino que quería victimarla, le asignamos una cárcel en una ciudad inferior, en una cárcel, digamos, de mínima seguridad. Es decir, ¿quién dispuso eso? ¿Quién autorizó? ¿Quién no denunció esto? Porque yo sí me sorprendió que la fiscal tampoco se puso el tema de que este individuo haya sido llevado a Riobamba. ¿Por qué no se lo asignó a La Roca directamente, ¿no es cierto? Se le puso 10 hombres de protección, qué sé yo. Pero realmente resulta sospechoso después de lo de Fito que Colón Pico haya sido asignado a una cárcel de menor seguridad, a una ciudad donde podía fugarse fácilmente, que fue lo que ocurrió, porque también se fugó muy fácilmente. Todo esto nos da las claras de que ellos son los que ordenan, ellos son los que mandan en las cárceles, ellos son los que están infiltrados en el más alto nivel, y ellos son los que dan las órdenes de las disposiciones. Es decir,
cualquier líder de cualquier banda en el Ecuador puede entrar y sale mañana sin ningún problema, con la complicidad de fiscales, de jueces del mismo estado, de guías penitenciarios, etcétera. Entonces, todo lo que está pasando es muy grave. Y como te digo, son indicios que tenemos de que si no logramos identificar rápidamente estos personajes infiltrados, todas las acciones que vamos a implementar en materia de guerra contra estos grupos criminales va a ser infructuoso, porque realmente ellos van a saber qué vamos a hacer, dónde vamos a operar, qué tipo de gente va a ir, con la suficiente antelación, y van a poder repeler cualquier ataque, ¿no es cierto? Y es más, van a poder hacer atentados antes de ser neutralizados. Entonces, yo te diría que esto no sorprende, es una muestra más del poder de infiltración de estos grupos criminales, de la capacidad que tienen justamente para llegar a los estamentos más altos, pero sí es sospechoso el tema de haber mandado a este segundo delincuente a una cárcel de menor seguridad para que se fugue fácilmente, ¿no? Esto es, como te digo, por lo menos sospechoso todo lo que ha pasado, ¿no? El tema es que, a ver, hablamos de fugas, pero o de evasiones, utilizan el término que consideren fuga de evasión. El tema es que digamos, hay evidencias de una relación de grupos de delincuencia organizada con instituciones, con el SNAI. De hecho, ahí está el caso Metástasis. El caso Metástasis ha revelado esta estructura delincuencial, y es muy probable que allí haya evidentemente una penetración digamos, de gente vinculada a grupos de delincuencia organizada en esta relación con funcionarios del SNAI, Jean Paul. Sí, es que la otra cosa, mira, que también fue un error, fue que el director del SNAI fue nombrado hace 2 semanas, creo yo. Tengo amigos que acaban de entrar al SNAI y van a ser, creo que, de titularizados hoy día o mañana. Es decir, ¿cómo puede hacer política pública en una entidad tan sensible que está infiltrada, nombrando tardíamente a sus principales directivos, ¿no? Entonces, la primera acción, ni bien llegado, tiene que ser realmente reestructurar completamente esa secretaría, darle mucho más poder. Antes era un ministerio el tema de justicia como tal, eso le daba más peso, más presupuesto, etcétera. Porque realmente nos damos cuenta que los guías penitenciarios no tienen opción, o sea, tienen dos caminos, ¿no? O es trabajar para los criminales o les matan, es decir, son amenazados. Entonces, realmente es muy complejo el trabajo del guía penitenciario, es muy difícil. Entonces son rápidamente cooptados, fácilmente cooptados, y esta cooptación no solamente es a nivel de guía, sino también a nivel de la estructura administrativa, a nivel de los presupuestos, ¿no es cierto?, de capacitación, de las inversiones que hay que hacer. Todo eso está cooptado por los grupos criminales. Entonces, yo te diría que realmente hay que replantear completamente la entidad, hay que reestructurarle, hay que justamente poner contrainteligencia para establecer, ¿no es cierto?, qué tipo de funcionarios están trabajando ya para el crimen organizado, y con eso justamente sacarlos de circulación, poner nuevos, implementar las pruebas de confianza, el estrés de voz, justamente porque necesitamos cada cierto tiempo verificar que no haya sido cooptados. Pero hay que estar claros, o sea, el poder del narcotráfico es tan alto que es difícil que una persona no sea cooptada, ya sea por la codicia o ya sea por la amenaza. Sí, pero realmente lo que está pasando, como te digo, pasó con Fito, pasó con Colón Pico, es la clara muestra de que en el SNAI realmente mucha gente trabaja ya para el crimen organizado, y los funcionarios, habrá pocos que sí son probos, pero realmente una buena parte de ellos, sobre todo las cabezas principales que había antes, trabajaban ya para los grupos criminales. Eso es lo más triste. Ahora, en el contexto de la crisis de seguridad, Carlos de Tomaso, es inevitable hablar, obviamente, de la intención. Yo no sé si el gobierno va a mantener su intención de convocar una consulta popular. Y me gustaría el criterio de Carlos de Tomaso en ese sentido. O sea, es una situación compleja, se ha declarado el estado de excepción, hay este reconocimiento de conflicto armado interno. ¿Cabe una consulta popular en estas condiciones, con las preguntas, estas 20 preguntas, las 11 iniciales, las 9 posteriores que ha enviado el Ejecutivo, Carlos? Fabricio, permíteme hacer antes otro tema que es importantísimo y luego te contesto eso rápidamente. Estas reglas de conflicto armado que existen son para las dos partes y son hechas para que, por ejemplo, entre las dos partes, por ejemplo, acuerden, va a haber este corredor humanitario, no vamos a atacar acá. Lo complejo de este conflicto armado declarado aquí es con quién te sientas al frente, porque no es como en otros conflictos armados, en otros países donde hay mandos y sabes quién es el otro mando, y por ejemplo, uno de los organismos que está protegido por la Convención de Ginebra, como es la Federación Internacional de la Cruz Roja, puede ir y sentarse con los dos mandos para hacer ciertos acuerdos en este conflicto. Aquí no hay una contraparte al frente identificable, y eso es algo que es muy complejo. Quería hacer esa aclaración. Luego, si cabe o no cabe la consulta popular, yo pienso que absolutamente sí. Cabe la consulta popular, y creo que es un momento adecuadísimo porque ya estamos ojalá llegando ya al límite
y llegando al límite se va a abrir la conciencia de las reformas urgentes y estructurales que se requieren. Ahora, si las preguntas que están en la mesa son esas reformas estructurales que se requiere, eso es otra discusión. Pero si es un buen momento para hacer participar a la gente y, por ejemplo, hacer la reforma que permita a las Fuerzas Armadas la actuación permanente en los temas internos, entre otros temas muy importantes, a mí me parece que sí, Fabricio, obviamente con la seguridad, resguardos y todo lo demás, pero a mí sí me parece un buen momento. Pero por ejemplo, a ver, de las preguntas que ha planteado, que creo que es muy debatible el tema, digamos, las 11 iniciales que presentó, yo sí creo que más que una consulta, el gobierno debería ahorrarse esos recursos y llegar a una suerte de consenso con la Asamblea para agilitar el trámite de reformas legales. O sea, yo sinceramente no le veo una gran pertinencia a convocar una consulta con las preguntas de la semana anterior. Las preguntas que envió esta semana y que a la Corte ayer dijo que todavía no les ha llegado oficialmente, allí sí me parece que ese puede ser un elemento que puede detonar algún tipo de discusión mucho más amplia de la sociedad civil en esas circunstancias. Pero vuelvo a lo que decía antes, la oportunidad. ¿Es oportuno hacerlo en estas circunstancias, Carlos? Fabricio, se ha hablado mucho de esto de los recursos, que sí, que es un gasto innecesario. Fabricio, tenemos que ir a las urnas obligatoriamente porque la Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional que obligatoriamente nos manda a ir a las urnas para ratificarlo. Es decir, si ya se tiene que hacer el gasto porque ya se aprobó la reforma en la Asamblea, aprovechemos ese gasto para incluir preguntas de consulta popular. Esa reforma, ¿usted se refiere a la reforma constitucional parcial aprobada por la Constitución para la participación de los militares, complementariamente en tareas de seguridad con la policía sin necesidad de estado de excepción? Sí. Yo le pregunto si esa reforma no tiene que pasar por el control previo de la Corte Constitucional antes de que se dé la convocatoria a referéndum. Ya tiene que el Consejo Nacional Electoral tiene que ir convocar inmediatamente. El control que puede hacer la Corte ya es un control ya posterior a la reforma. Ya la Corte hizo sus instancias. Entonces, vamos a tener que ir a las urnas. Sobre si las 9 primeras preguntas son o no pertinentes, yo discrepo ahí con casi todo el mundo. Para mí sí tienen cierta lógica, porque, por ejemplo, hay una pregunta que dice si los funcionarios o si los agentes policiales pueden estar o deben estar en libertad en las investigaciones del uso de la fuerza. Y dicen, no, pero si eso ya está en la ley. Si usted lee la ley, Fabricio, la ley dice que se procurará que estén en libertad. Y es por eso que los agentes no se sienten en confianza. Esa pregunta da una certeza. Vas a estar en libertad mientras se investiga. Entonces, si yo empiezo a mirar el detalle, Fabricio, el detalle de cada pregunta, yo sí le encuentro cierta lógica jurídica del por qué están esas preguntas. Ya cuando se mira el detalle, porque hay cosas que se supone que están en la ley, pero no están como la gente dice. Y en este caso, si tú le preguntas a un policía, ¿quieres una norma que dice que se procurará que te den medidas alternativas o quieres una norma que te asegura que vas a estar libre? Pues sin duda te va a decir, asegúrame de estar libre, ¿no es cierto? Entonces, yo sí le veo lógica a algunas de esas primeras preguntas, Fabricio, que se presentaron. Correcto, Carlos. Hay una buena pregunta que hace Patricio Andino Sosa. Dice, una guerra se gana con estrategias, soldados, municiones, equipos e inteligencia superior al enemigo. ¿Tenemos todo esto en la actualidad? Pregunta. Yo le consulto a Carla Rosero si es que hoy existe estrategia, soldados, municiones, equipos e inteligencia superior al enemigo. Ojo que es un enemigo que, digamos, yo no sé si se puede identificar cuáles son los tiguerones, cuáles son los R7, los chonequiles, los corbicheros, las no sé cuánto. No sé, Carla. Mi querido Fabricio, definitivamente no. Creo que es indispensable, vuelvo a insistir, realmente tener un buen plan integral de seguridad, un buen manejo operativo ya en territorio y obviamente lo que más nos falta, que son los presupuestos específicos para poder contrarrestar y neutralizar las operaciones en dinero, en equipamiento y en tecnología que pues hoy por hoy tienen estos GDOs.
Entonces sí, es indispensable manejo mucho más rápido, mucho más eficiente, incluso administrativamente resolverlo y poder obviamente estar a las distancias que demanda esta guerra interna que tenemos. Quisiera solo complementar un tema que indicó Carlos justamente de la consulta popular. Me habían averiguado en algunas otras entrevistas que se veía o qué comentarios yo tenía de la consulta. Quisiera enfocar solamente, creo que son 3 temas de importancia. Hay que reconocer que los temas que se plantean, y concuerdo con Carlos, son de importancia. Ahora, la pertinencia y cómo manejarlos y cómo redactarlos, y eso es un trabajo obviamente importante que va a tener que revisarse a través de la Corte Constitucional, es lo más importante, ¿no? Quiero recalcar solo 3 cosas. Mira, de la pregunta 1, la pregunta 2 y justamente la que justamente menciona Carlos, la pregunta 3 tienen una incidencia importante. Ya tienen algún articulado que la soporta. Sin embargo, actuaciones administrativas y reformas, yo concuerdo, justamente el día ayer yo mencionaba lo que indicaba Carlos, que si bien es cierto en el artículo justamente 54 de la ley, justamente las medidas sustitutivas de prisión preventiva, la pregunta 3 acerca de investigación de uniformados, no te ratifica que realmente vas a estar tú con estas medidas sustitutivas y obviamente defenderte en libertad. Entonces, sí, concuerdo con él, tal vez es mejorar la parte relativa al contexto de la pregunta, pero entendiendo que sí pueden de alguna manera trascender en las operaciones que estamos nosotros manejando. La pregunta 1, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas del Crimen Organizado, está el artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública. Y obviamente se establece que la defensa de la soberanía incluirá acciones, ojo, para recuperar o mantener, incluso en condiciones de extraordinaria de seguridad y el involucramiento obviamente de las Fuerzas Armadas. Entonces está ahí, está presente esa necesidad, más aún con el decreto pues, que se acaba de denunciar. Sin embargo, ¿cuáles son esas actuaciones administrativas, operativas, ya de definición, de toma de decisiones? Eso es lo que yo siento, y a nivel ya operativo, que es mi expertise ya en operaciones realmente de gestión de seguridad, es lo que veo que está faltando. Ahora, preguntas como, por ejemplo, el incremento de penas, las penas completas es importante. Tenemos una justicia que está infiltrada con grupos de crimen organizado. Y se puede acceder con tanta facilidad, mi querido Fabricio, a regímenes semiabiertos o abiertos. Creo que es importante esa pregunta. Creo que es importante el cerrar esta posibilidad, pero también la limpieza del aparataje de justicia, es la pregunta 5. Es decir, las penas completas en prisión sí es importante. Y no acceder, o que puedan acceder con tanta facilidad a estos regímenes semiabiertos y abiertos. Eso me parece una pregunta realmente importante. El incremento de penas, ojo, bajo ya análisis estadísticos en algunos grupos nacionales e internacionales que yo pues pertenezco, hemos hecho algunos análisis y realmente el incremento de penas no es que drásticamente va a cambiar la realidad de lo que estamos viviendo. Sin embargo, si por ejemplo, te doy un ejemplo, el delito de sicariato, por ejemplo, es tipificado en el artículo 143 del COIP, que te da una pena privativa que va entre 22 a 26 años, y esa yo hago un incremento y sustancialmente comienzo a limpiar esta contaminación a nivel de jueces y fiscales, a nivel de este aparataje, pues comienzo a cerrar ciertos ciclos. Yo voy a pensar 2 veces en ingresar, en cometer el delito, porque ya la pena es mayor. Entonces, sí hay esa trascendencia ya hacia la operatividad en seguridad. Sin embargo, yo creo que es importante mejorar el contexto de lo que quiero preguntar, o sea, ya en sí la pregunta, ¿no? Y de ahí el tema de uso de armas, tú me acabaste de preguntar si realmente nosotros como Estado, pues podemos batallar al mismo nivel de armaje, de operatividad, de tecnología, pues mucho nos falta por adquirir. Hay armas confiscadas, mi querido Fabricio, creo que no me acuerdo, creo que la pregunta 7 o 6. Estas armas confiscadas bajo estándar están en unas 42,000 armas en bodega. Obviamente están en el centro de acopio de evidencias. Hay un trámite específicamente que se han quedado ahí, engorrado ahí. Pero si es importante, por ejemplo, y podemos esas armas confiscadas, obviamente aquellas que puedan ser utilizadas, poderlo poner a disposición de las fuerzas, pues
espectacular. Más hacerlo como pregunta, este tipo de contextos, creo que no. El uso de armas estatales, ratificar, como decía muy bien Carlos, que esto es potestad de las Fuerzas Armadas y demás, es importante. Pero esas dos preguntas que te acabo de mencionar me parece que sí son trascendentes, no como pregunta per se, sino a la operatividad ya de las fuerzas, ¿no? Ya externamente. El tema de evaluación y auditoría judicial es un tema propio de la Contraloría, así que valdría simplemente ratificar. El que sí es también importante es el tema de los bienes de origen ilícito. ¿Qué es lo que está pasando, Fabricio y los panelistas? Hay una poca efectividad de la ley de extinción de dominio. Es muy, muy poca. Y los trámites, los procesos son tan largos, ¿no? En la reglamentación que justamente todavía hay muchos bienes de ilícito y de origen ilícito que pues no han pasado con la rapidez del caso a ser utilizados por gobierno central y el Estado en su conjunto. Entonces, son cosas que sí son trascendentes, pero yo concuerdo con Carlos, creo que bajo el contexto, y tú lo decías, ¿no? Yo no entiendo por qué hay preguntas que pueden ser resueltas administrativamente o pueden ser directamente bajo reforma enviadas a la Asamblea. ¿Por qué pasar por un plebiscito? Porque ese es un tema de plebiscito. Yo creo que es también por legitimar, creería yo que esa es la idea, legitimar como las acciones que se tienen que tomar y de tan alta criticidad frente a los eventos que estamos manejando. Entonces, yo de alguna manera, a través ciudadano, legitimizo estas operaciones que las acabas de mencionar en las 11 primeras preguntas y de alguna manera, pues, pongo también como principal en la agenda de la Asamblea, porque también pueden quedarse en el olvido y ahorita sí necesitamos efectividad en la ejecución de estas tareas. Dime, Fabricio. Sí, Carla, voy a dar la palabra a Jean-Paul, sobre todo por el tiempo, porque me estoy pasando No con el tiempo. te preocupes, encantada. Para cerrar un poquito el tema con Jean-Paul. Jean-Paul, ¿coincide con esas visiones? Sí, mira que, bueno, en el tema de las preguntas de la consulta, me parece a mí que el giro que se ha dado es interesante, ¿no es cierto? Porque las primeras preguntas realmente eran muy tibias, además de cosas que ya estaban, ¿no es cierto? Los operativos CAMEX son operativos que Fuerzas Armadas les hace desde cualquier momento. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Quito, ¿no es cierto? Es más, bueno, chévere, ¿no es cierto?, hacer las CIS en la tribuna porque hay más espacios, una vía más grande que ir a hacer los centros de rehabilitación social. Entonces yo te diría que las nuevas preguntas que tenemos en el tema este de la consulta me parece que son mucho más pertinentes, mucho más efectivas, pero a mí me preocupó que el secretario de la Comunicación en un programa de televisión hace poco había señalado que no había hecho otras preguntas, pues claro, eso podía herir las susceptibilidades de sus aliados en la Asamblea, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, pero el presidente ¿a quién se debe? ¿Se debe a sus aliados o al país? Entonces ahí hubo un cambio interesante porque se propuso justamente el hecho de nuevas preguntas en torno a los temas de extinción de dominio, a los temas de tradición, ¿no es cierto? Yo siempre he admirado el tema de Colombia, ¿no es cierto? En Colombia los colombianos apenas cometen un delito son extraditados, los extranjeros que en Colombia cometen delitos son extraditados también a los Estados Unidos y eso como que permite manejar y controlar de mejor forma el crimen organizado. Entonces, yo diría que el tema de la consulta es un tema que puede tomar un giro interesante, pero las primeras preguntas realmente fueron preguntas inoficiosas, ¿no? En la primera pregunta en el tema de Fuerzas Armadas, en la anterior consulta la Corte Constitucional se pronunció porque había un traspaso de competencias entre policías y militares, entonces lo uno iba sobre lo otro, eso no era correcto, entonces iba contra ciertas normas. Además, hay que tomar en cuenta otra cosa en el tema de militarizar la seguridad. En México hay numerosas denuncias de violación contra los derechos humanos, contra militares. Los militares hayan perdido credibilidad justamente y la Corte Constitucional justamente se pronunció sobre eso y por eso pasó a la Asamblea a hacer una modificación parcial y ahora se lo presenta para referéndum justamente porque eso es un poco lo que se acordó, pero realmente y mira el tema de los casinos también, que no sé si se conversó ahorita, porque mira que este problema es tan internacional que ahorita estaba en contacto con gente en Honduras que me acaba de preguntar, bueno, ¿qué está pasando en Ecuador? Entonces estaba explicando un poco estos temas, pero mira el contrasentido también de los casinos, ¿no? Cuando vemos un poco la historia de la mafia desde la época cubana, desde toda la gente que estaba con Batista, estos narcotraficantes sobre todo tenían casinos, eran dueños de casinos, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de la consulta, ¿no es cierto?, esta pregunta ligada a los casinos es absolutamente fuera de sitio como tal, no tiene mucho sentido, ¿no? Ahora, en lo que no estoy seguro, con lo que decía Carla un poco, es el tema de las penas. No necesariamente en los países en los cuales se ha incrementado el tema de las penas,
hay una mayor seguridad. No hay una correlación entre que podamos aumentar el nivel de penas y hayamos mejorado la seguridad. Y, por ejemplo, siempre me dicen el mismo ejemplo de la pena de muerte. Es decir, ¿por qué no ponemos la pena de muerte? Y cuando uno ve los indicadores internacionales, por ejemplo, el indicador de paz global, fragilidad de los estados también, los países que tienen pena de muerte, la gran mayoría son los países más violentos del mundo, son los países más inseguros del mundo. Entonces, podríamos pensar que las normas que tenemos podrían ayudar a bajar la criminalidad, tener un efecto disuasivo, pero realmente en la realidad eso no ocurre, ¿no? Lo mismo en Estados Unidos, también decimos, no, pero lo que necesitamos es tener más armas, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, estos periodistas de NTC hubieran estado armados, ¿no es cierto? Y hubieran sacado un fusil, una pistola. No, realmente eso no pasa por ahí, ¿no es cierto? Cuando vemos en el año 19 y 20 el tema de incremento de armas en los Estados Unidos en un 65%, la tasa de homicidios también se incrementó, me parece, en un 25% más. Entonces, el hecho de tener más armas en una sociedad no implica tampoco mayor seguridad. Entonces, lo que vemos es que las políticas públicas de seguridad de los últimos años nos están llevando hacia cierto tipo de estereotipos que no se cumplen en realidad. No hay que armar a la población, hay que aumentar las penas, hay que poner la pena de muerte, hay que usar a los militares, cuando la solución tal vez sea como la mexicana en el 2019, que crearon una guardia intermedia entre, como la policía estaba desbordada, crearon una guardia nacional para no usar a Fuerzas Armadas. Porque cuando usaron a Fuerza Armada se cometen violación a derechos humanos. Entonces, eso es lo que no se está discutiendo en el Ecuador. Correcto. El tema de una fuerza intermedia para no hacer uso de Fuerzas Armadas porque ellos están preparados para la guerra, para temas de letalidad y puede haber violación a derechos humanos y daños colaterales. Y la otra cosa, a todos los panelistas y también a Fabricio, que nadie discute, es el tema de la legalización de las drogas. La única forma de quitarle poder al narcotráfico es legalizando las drogas. Canadá tiene ya un programa de 3 años, un plan piloto inclusive de legalización de drogas duras. Y Uruguay legalizó la marihuana, se vende en lugares legales, hay 3 puntos diferentes de compra, y el Estado exporta cannabis y gana dinero sobre la marihuana. Es decir, tenemos que entrar a políticas regionales de legalización de las drogas. Sin eso, lo que estamos viendo de infiltración, de corrupción, de impunidad, no se va a acabar nunca, porque México lleva 23 años de guerra, Colombia 60 años de guerra. La policía militar en el Brasil no ha logrado el tema de las favelas, ¿no es cierto? El problema sigue ahí, latente. O lo otro que nos puede salvar es un cambio en la demanda de las drogas, de las drogas sintéticas y el fentanilo, porque claro, cuando tú ya tienes fentanilo ya no hace falta cultivos, Correcto. tierras, entonces el desplazamiento de la oferta de las drogas se desplaza, pero la guerra es un error, porque si solo atacas la oferta y la demanda sigue siendo alta, el precio es alto. Entonces es un tema de primera clase de microeconomía que seguramente el presidente le recibió en Harvard, espero que lo haya hecho, porque eso es algo bien claro. Entonces, declarar una guerra que no tiene sentido y que está perdida es realmente un baño de Interesante. sangre. Gracias, Jean Paul. Cierro el panel, sobre todo por el tiempo. Estoy pasadísimo. En 30 segundos le pido a Carlos de Tomaso cortito por una pregunta que me acaba de llegar. Cortito. Me preguntan si la semana pasada enviaron 11 preguntas, esta semana 9, la Corte hasta ayer no había recibido oficialmente, pero hablamos de 20. Me preguntan si se añaden o se complementan esas preguntas, Carlos. Cortito, por favor. Rápidamente, efectivamente no se han presentado aún y la respuesta es que depende de cómo terminen siendo las preguntas, porque si son preguntas que impliquen enmienda a la Constitución, no van a seguir el mismo ritmo de tiempo, porque las de enmienda a Constitución tienen que pasar primero por la Corte para que la Corte establezca la vía correspondiente. Si son pues de consulta popular, probablemente va a ser un poco más rápidos, es decir, de plebiscito son un poco más rápidas que las que vayan a constituir enmienda que implican otro dictamen. Entonces, hay que ver si en los tiempos terminan unificándose en un solo proceso, que en la lógica de gasto sería lo mejor, ¿no es cierto? Pero Hacer cada pregunta tiene un unificar en análisis solo individual. proceso. Cada pregunta tiene un análisis individual, Carlos. Claro que sí, Ya, por correcto. supuesto. Esa duda tenían. Quiero agradecerles a los tres por esta enriquecedora charla, a Carlos de Tomaso, a Carla Rosero y a Jean Paul Pinto, hablando sobre la crisis de seguridad de las últimas decisiones del gobierno. Gracias a los tres por compartir con nuestra audiencia en este espacio. Un abrazo para nuestros invitados. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.